estamos acompañados por el presidente de la Federación Asociación Nacional de Fonavistas, pero además es presidente de la Comisión ad hoc de la devolución de los fonavistas, el doctor Luis Usubiaga Galiboto, que además es amigo de BIS Televisión, porque hemos tenido una secuencia que esperemos volver a reactivar las condiciones, creo que así lo están señalando, de Aló Fonavista, el doctor Luis Usubiaga Galiboto. Lucho, bienvenido en circunstancias un poco complicadas para los fonavistas y sobre todo para la Comisión, con esta resolución que ha dado a conocer el Tribunal Constitucional. Bienvenido a BIS Televisión. Muchas gracias, doctor Becerra, muy buenos días, y también a los fonavistas que están viendo el programa. Efectivamente, después de algún tiempo estamos acá retornando a esta casa que siempre nos brindó la posibilidad de difundir la lucha fonavista cuando estábamos en el Congreso, pues generando las normas que permitieran que los fonavistas pudieran recuperar todo su dinero, ¿no? Bueno, nos encontramos en una situación en la cual logramos efectivamente que el Congreso nos aprobara las leyes, ¿no? Las dos fueron por insistencia y fueron por voto total, o sea, no hubo voto en contra. Ningún congresista votó en contra de las leyes que logramos, ¿no? Para que los fonavistas pudieran recuperar su patrimonio íntegro. Bueno, el contexto, vamos a tocar un poco los antecedentes históricos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a referirnos a un tema porque creo que también a los fonavistas les interesa un poco para ubicarnos en el sentido de esta sentencia y cuáles son las implicancias y hacia quién va dirigido en realidad, ¿no? El tenor de la sentencia, hacia quién va dirigido, a quién se quiere obligar. Bueno, el año 98 el Fondo Nacional de Vivienda fue liquidado mediante una ley, la 26969, y se estableció de que el Ministerio de Economía y Finanzas iba a ser el que se encargaría de la liquidación y a su vez, una vez liquidado, todo el patrimonio recuperado iba a pasar al Tesoro Público, ¿no? Entonces, bueno, un grupo de fonavistas, llamados Frente Unitario del Pueblo del Perú, hicieron una demanda y dijeron no puede ser posible, porque el dinero de Fonavi no ha sido para que venga el Estado y le dé un uso a su libre albedrío, sino que se recaudó, ¿no? Y se dijo, bueno, yo te voy a hacer tu vivienda y para ti después te vas a aportar, ¿no? O sea, el aporte tenía una finalidad, era la vivienda del trabajador aportante. Pero por ese motivo se dijo, bueno, aporta, ¿no? Entonces se liquidaba el Fonavi, ¿y qué pasaba? Que ese dinero se lo agarraba el Estado. O sea, desconocía, ¿no?, el pacto, digamos así, legal a través de la ley, por el cual le pidió al trabajador fonavista que aportara un porcentaje de su dinero, de su remuneración, a un fondo para su vivienda. Entonces el tribunal dijo, no, efectivamente el tribunal dio la razón a esa posición y dijo que efectivamente el Estado no podía quedarse con... escuchen bien, ¿no? Eso no es una cuestión, digamos, una posición maximalista, no. El tribunal dijo que el Ministerio de Economía y Finanzas no podía apropiarse, utilizó ese término, apropiación, no podía apropiarse, ¿no?, de la totalidad del dinero, o sea, de ningún sol podía quedar, ¿no?, en manos del Estado. Y todo este dinero, tanto el que se usó en su primera etapa para hacer las viviendas, como en su segunda etapa a partir del año 92, cuando Fujimori liquida el Banco de la Vivienda, sustrae la cuenta del Fonavi y la traslada al Banco de la Nación y con eso para financiar sus programas sociales, ¿no? Luz, agua, pizza, en fin, todo lo que hizo con nuestro dinero. Entonces, el tribunal dice, señor, usted Ministerio de Economía y Finanzas, tú no te puedes apropiar de la totalidad del dinero, ¿no? Tú tienes que reintegrarlo, porque ese dinero fue recaudado, fue aportado para una finalidad, no para que tú te lo agarraras y le dieras otra finalidad, sino para que fuera para la vivienda del trabajador. Entonces, por lo tanto, tú le agarraste ese dinero para darle otro uso, estás afectando el patrimonio, ¿no? Estás afectando la riqueza de los particulares, ¿no? De los particulares, cuando el tribunal dice particulares, no solamente se refiere al aporte del trabajador, sino también al aporte de la empresa, al aporte de las empresas constructoras que contrataban para hacer las viviendas, ¿no? Y también aportaban un porcentaje al fondo para la vivienda del trabajador. Entonces le dice, tú estás afectando el derecho de propiedad porque hubo una condición jurídica por la cual ellos aportaban ese fondo para una finalidad. Exactamente, pero eso lo hace en una segunda sentencia, porque hasta ahí en ese momento se discutía pues que el no dinero podía hacer uso o otro uso, no le podían dar otro uso. Entonces,
determinado eso, entonces le dice todo el dinero, ¿no? Todo, o sea, el 100%, ¿no? Tú tienes la obligación de recuperar el 100%, y si no lo puedes recuperar vas a tener que poner tu bolsillo, devuelve el 100% al fondo Mi Vivienda. Ahí cierra la sentencia. Bueno, ¿se hizo? No lo hizo, ¿no? No lo hizo, simplemente soslayó, el Ministerio de Economía no le hizo el más mínimo caso a la sentencia. Pero ahí viene el proceso de la lucha de los fonavistas, pues empieza el año 2000, no, 99-2000 cuando se organizan, y plantean al Congreso la iniciativa legislativa para que se devuelva el patrimonio del Fonavi, que había sido conformado con las aportaciones de los trabajadores, empleadores y las constructoras, ¿no? Debidamente actualizado a través de un certificado de reconocimiento que debe contener, que debe expresar, ¿no?, el valor total de las aportaciones que se iban a devolver. Bueno, como todos sabemos, pues el año 2001 estaba PPK, pues el ministro de Economía, ¿no? No, ya estaba Toledo, ¿no? Y bueno, PPK envía una norma al Congreso diciendo de que en vez de que se devuelva, que se siga utilizando, ¿no? Que se siga utilizando. Entonces sacaron una ley para seguir utilizando los dineros del Fonavi. Fuimos al referéndum y PPK estaba de premier en ese momento, eso fue que el año 2006 estaba de premier, estaba saliendo, ¿no? Estaba el presidente del Consejo de Ministros y le manda una carta al Jurado Nacional y dice: señor presidente del Jurado, no se puede convocar referéndum porque la ley 29 el proyecto de ley de devolución de Fonavi lo que pretende es devolver un tributo, y de acuerdo a la Constitución los tributos no se devuelven, ¿no? Entonces el Jurado dice no procede porque la propuesta de norma legal está vulnerando el artículo 32 de la Constitución, ¿ya? Vamos al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional dilucida la controversia. ¿El dinero del Fonavi es dinero público o es propiedad privada? Dilucida, dice, vamos a analizar la ley, ¿no? Porque de acuerdo al artículo 74 de la Constitución, los tributos se crean en forma expresa, ¿no? Es transparente, no pueden ser hechos en forma encubierta, no puede estar sujeto a interpretación, ¿no? Impuesto general a la venta, con su nombre y su apellido, tiene que ser expresa la creación de un tributo. Vamos a ver la ley que es Fonavi, a ver si crea un tributo. No, dice, créese el Fondo Nacional, fondo financiero, cuya finalidad es la construcción de la vivienda del trabajador. Entonces, la ley de Fonavi no creó un tributo, y si no creó un tributo, estos aportes son propiedad privada. Y si son propiedad privada, tienen un dueño. ¿Quién? El fonavista, el portante, porque todo ese dinero era para su vivienda. Entonces, dilucida, zanja la controversia. Entonces, por lo tanto, es constitucional su devolución. Y vamos al referéndum, se convoca al referéndum de Funarán del 2007 al 2010, 3 años peleando con el Ministerio de Economía, ¿no?, y con Alan García, se convoca al referéndum, ¿no?, y el pueblo aprueba la ley y comienza el proceso de devolución, ¿no? Esta es la primera etapa. 2010. Hasta el 2010, ¿no? Ahora entramos a la segunda etapa, ¿no? Entonces no se quedan tranquilos, por lo menos no se quedaron tranquilos. Claro. Y hacen una ley, hacen un dispositivo en la ley de presupuesto del 2014 y vuelven nuevamente a introducir la controversia, ¿no? Devuélvase solamente los aportes del trabajador, ¿no? Nada más los aportes del trabajador, ¿no? Solamente 10 soles por mes, ¿no? Y excluyes a 350.000 fonavistas que se han beneficiado con obras de luz, agua, pistas, veredas y viviendas financiadas con recursos del Fonavi. O sea, vuelven a introducir la polémica, que ya había sus superáis y resuelta por el tribunal. O sea, como que el Fonavi era un tributo cuya finalidad era generar beneficios a través de obras públicas. El tribunal fue bien claro, dijo, la única finalidad exclusiva del Fondo Nacional de Vivienda fue hacer la vivienda para el trabajador aportante. Que el Estado utilizó ese dinero para hacer pistas, veredas, obras públicas, eso no era la finalidad, y todo ese dinero tiene que regresar nuevamente, no para continuar con las viviendas en el Fondo de Vivienda. Pero sin embargo vuelven a hacerlo, lo meten en la ley de presupuesto, ¿no? Y el 2015 nosotros hicimos una demanda, ¿no? Y en esa demanda el Tribunal Constitucional dijo: señores, acá el procedimiento para determinar el valor, ¿no?, de los aportes del trabajador, el tribunal se ciñó eso, ¿no?, del trabajador,
tiene que ser de acuerdo al procedimiento que establece la ley 29C25. ¿No? Esto es identificar las aportaciones, actualizarlas, ¿no es cierto?, y devolverlas. Ese es el procedimiento, no es el procedimiento de los 10 soles que quiere dar con esa ley. Entonces, por lo tanto, ese procedimiento de devolver solamente 10 soles por mes es inaplicable, ¿no? Porque vulnera el derecho de propiedad. Porque la demanda fue planteada en otro sentido, pero el tribunal aprovecha para decir que esa fórmula de los 10 soles no se podía utilizar para determinar cuánto te correspondía, ¿no? Porque eso tenía que ser en función a lo que tú especialmente aportaste. Entonces, como no fue materia de contradicción, ¿no?, porque eran otros temas centrales, el tema, ¿no?, entonces el tribunal dice, no, es inaplicable. Y presentamos nuestra demanda de cumplimiento. Cuando he venido acá, ¿te acuerdas que te decía las demandas de cumplimiento que habíamos presentado? Hemos entrado cientos de demandas y todas las demandas hemos ganado en el tribunal porque justamente el tribunal dijo no. Efectivamente, tiene que entregarse el certificado de acuerdo a la ley 29C25, no de acuerdo a la ley 30.114. Pero ¿qué ocurre? No, en 2017, este señor Alcántara, nosotros ya nos habíamos separado ya habíamos armado nuestra propia federación, ya no estábamos caminando, hace otra demanda de inconstitucionalidad contra la ley 30.114, cuando ya el tribunal había definido el tema, ¿no? Entonces, y viene toda la problemática, todo el problema que tenemos ahora es por esa bendita demanda que hace este señor. Nos opusimos, le dijimos que eso era revivir un muerto porque ya el tribunal había definido que el procedimiento era la ley 26C25, si bien es cierto, lo había hecho por el tema del trabajador, pero tampoco había dicho, ¿no?, que no se iba a devolver el aporte del empleador. No, se devuelve el aporte del trabajador y no dijo nada del empleador, o sea, no decía que se devolvía o no. Entonces era un tema de la ley, no era un tema. Y él complicó el tema, porque ¿qué hace el tribunal, doctor? ¿No? Y ahí viene la prevaricación, ¿no? ¿Qué hace el tribunal? Entonces ellos plantean cuatro conceptos. Entre ellos plantean el tema de la irretroactividad, dice, ¿no? La ley 30.114 es irretroactiva. Vulnera la Constitución porque se está aplicando hacia atrás y tiene que ser de aquí para adelante. ¿Y qué le dice el tribunal? O sea, todo eso fue hecho profeso. Claro. Entonces, ¿qué dice el tribunal? No, señor, un momentito. No se está aplicando hacia atrás, porque de acuerdo al artículo 103 de la Constitución, la ley 30.114 sustituyó la ley 29.625. O sea, con esa sentencia mató la ley 29C25, nos dejó sin ley 29C25, doctor. Entonces, con la ley 30.114 dice, no, esta sustituyó. Esto se llama el acto de derechos cumplidos y de aquí para adelante. Pero dice, ¿no? Pero como los 10 soles no es todo lo que aportó el trabajador, entonces la fórmula de los 10 soles es inconstitucional. Entonces, vamos a ponernos en cuestión práctica. Ya no teníamos la ley 26C25, teníamos la ley 30.114 y el procedimiento para determinar cuánto te iban a devolver ya no existía y nos quedamos sin devolución. O sea, no había forma como devolver porque no había procedimiento. Y ahí es donde el tribunal dice, hagas una nueva ley, ¿no?, para devolver solamente el aporte del trabajador, ¿no?, excluir a 350.000 fonavistas por haberse beneficiado, ¿no?, y aplicar la tasa de interés legal efectiva para actualizar las aportaciones, ¿no?, y que lo hagan en conjunto, Congreso, Ejecutivo y Comisión ad hoc. En otras palabras, el Tribunal Constitucional, ¿qué es lo que hace, no? Mira, compadre, bueno, esto es lo que tienes que hacer. O sea, legisla el Tribunal, o sea, hace tu proyecto de ley el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, tú sabes que la facultad de atribución, la razón de ser del Tribunal es ¿cómo te puedo decir?, legislador negativo. ¿Por qué legislador negativo? Porque anula las leyes cuando vulnera la Constitución. Él no puede proponer proyectos de ley, él no puede legislar en positivo, no es Congreso. Y le dice al Congreso, tú encárgate de hacer la ley para robarle su patrimonio a los fonavistas, ¿no? Encárgate de decir que solamente se debe el aporte del trabajador, no se debe el empleador, excluyes a 350.000, aplicas la tasa de interés legal efectivo. ¿Para qué? Para reducir la devolución a su mínima expresión, a lo más chiquitito, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un problema, doctor, ¿no? Si aplicamos la tasa de interés legal efectivo, tú sabes que el interés es el costo de dinero. Entonces, si yo aporté en soles oro, ¿no?, y había un tipo de interés legal en ese momento, al aplicar sobre soles oro, ¿qué me va a dar? Soles oro, ¿no es cierto? Si aplico la tasa de interés que estaba vigente cuando estaba la moneda INTI, ¿qué cosa me va a dar? INTIs.
y el Solor y el INTI del 80-90 existen, se puede devolver en Solor y en INTIs, y si se devuelve en esa moneda, ¿se podrá comprar algo? Ni hablar, ¿no? Entonces lo que hacen ellos es todo un esquema para robarle su dinero a los fonavistas. Y le tiran la pelota al Congreso para que el Congreso haga la ley y legalice el robo. Pero en el Congreso hubo y estábamos cuando estamos acá, un trabajo claro, importante, ¿no? Y el Congreso dice no. Sensibilización a los congresistas que tenían que tomar la decisión y se lleva al Pleno y se da la ley. La ley 31.173, donde se restituye, por eso se llama ley que garantiza el cumplimiento de la ley 23C25. O sea, restituimos la ley 23C25, que era del referéndum. Y pusimos acá todo, o sea, si el artículo 1 decía, devuelvas a todos los fonavistas, devuelvas a todos los fonavistas el total de sus aportaciones actualizado, más de su respectivo empleador y otros, ¿no? Pero actualizados con el índice de precios al consumidor. Porque, claro, porque estas son deudas de valor. Lucho, pero entonces la decisión del Tribunal Constitucional que analiza punto por punto los artículos de la última ley del Congreso, de acuerdo a la opinión del doctor Canelo, que lo vamos a tener también, sí. Pero queremos la opinión del presidente de la Comisión Agro. ¿Qué acción tendría que tomar, no la Comisión, sino el Congreso de la República? Claro. Porque le está haciendo una lectura, el Tribunal Constitucional le está haciendo una lectura a cada uno de los artículos y le da a cada artículo una opinión totalmente diferente que contradice la esencia de lo que debería ser el Tribunal Constitucional. Exactamente. De buscar el beneficio de quienes están involucrados en el derecho de propiedad. El derecho de propiedad. Entonces, claro. ¿cómo está manejándose ese escenario luego de conocerse ya la resolución del Tribunal Constitucional? ¿Qué hacen acá? ¿Qué hace el Tribunal? Entonces el Tribunal se agarra de que la ley 31.173 no ha sido hecha, ¿no?, en colaboración con el Poder Ejecutivo del Ministerio de Economía y Finanzas. O sea que el Congreso tenía que ponerse de acuerdo con el ladrón, ¿no?, para legalizar el robo. Imposible. Como tú me has dicho, nos fuimos al Congreso y dijimos, no, nosotros no vamos a componernos cómplices del robo. ¿Cómo vamos a legalizar el robo del patrimonio de ustedes? Además, ustedes lo han aportado, es su trabajo, estamos en la pandemia, necesitan su dinero, su dinero de ustedes. Eso nos dijeron en el Congreso. Claro. Entonces, ¿qué cosa ha hecho este tribunal? ¿No? Todo lo que se volvió a restituir a 26-25, todo lo ha declarado inconstitucional. O sea, en otras palabras, volvemos a la sentencia del 2018. Y nuevamente se dice... Pero los 5.000 millones, que es lo que finalmente... que es el trabajador. Es, ¿no?, la devolución de los aportes del trabajador y no de las empresas. No de las empresas. Entonces, ¿qué cosa dice? Devuélvase los aportes del trabajador, exclúyase los 350.000 fonavistas y actualícese con la tasa de interés legal efectivo. Congreso, haz la ley, tienes que hacer la ley, ¿no? O sea, nuevamente le quiere obligar al Congreso a que sea cómplice y dice, y tienes que hacerlo con la razón conmigo, todo lo que tú puedas hacer tiene que pasar por mi fiscalización. Si no tienes mi opinión favorable, no procede. O sea, el ladrón, el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no es cierto?, va a dar la última palabra. Sí, pues tu proyecto será, pero no, esto no. O sea que si el ladrón no está de acuerdo con el proyecto, no va al proyecto. Decisión antijurídica, por supuesto. Este es totalmente... se van a dar, Lucho? Ya, en primer lugar, entonces tenemos que hacer la denuncia constitucional contra estos 4 sinvergüenzas, ¿no? No forman, estos no son abogados, ¿no? Serán de cualquier parte, pero no son abogados, ¿no? Evidentemente, en todo caso, cuando hemos escuchado las declaraciones de Monteagudo, nos hemos dado con la sorpresa de que el señor habla más enredado y no sabe cómo defender o no plantea una posición, no con respecto a su sentencia, o sea que ni siquiera la han hecho. Demostrando un desconocimiento de la misma. Tenemos, si Lucero nos permite, un extracto de lo que ha declarado Monteagudo, Lucho, y amigos fonavistas, de lo que ha declarado Monteagudo. El doctor Monteagudo es magistrado del Tribunal Constitucional, forma parte de los que han redactado esta decisión que estamos poniendo en tela de juicio y declarando. Más bien creo que ellos han votado la redacción se la ha hecho el MEF, porque está en la medida de los intereses del MEF. Que eso ha ocurrido porque el MEF tiene esa facultad, los funcionarios del MEF, de buscar el lobby para el beneficio y desconocer los derechos que tienen los fonavistas. Y el doctor Monteagudo ha estado en el Canal 7, lo hemos dado a conocer en esta edición, en el programa Diálogo Abierto, donde también ha estado el doctor Luzuriaga y el doctor Canelo.
haciendo una explicación, creo que lo más imparcial del programa con respecto a la situación de los horarios. Pero vamos a escucharlo porque reafirma lo que está señalando el doctor Luzuriaga con respecto a estas decisiones antijurídicas que ha tomado el Tribunal Constitucional con respecto al derecho de los aportes privados de los casi 3 millones de fonavistas. Lo vamos a escuchar para el comentario también. En tanto, esperamos que el doctor Canelo ingrese para que se integre también a este diálogo. Vamos a escuchar al doctor Monteagudo Lucho. Sí. De lo que se trata es de una acción de inconstitucionalidad promovida por el Poder Ejecutivo que se ha planteado ante el Tribunal Constitucional, como está previsto, y el Tribunal ha tenido que controlar, evaluar si esa ley, la ley 31173, eso no es constitucional, porque lo que se alegaba era que era completamente inconstitucional porque no cumplía los estándares previstos por fallos anteriores del Tribunal Constitucional y la propia. Nosotros hemos tenido que examinar ese planteamiento y hemos llegado a la conclusión de que la ley tiene algunos vicios de inconstitucionalidad, pero no la hemos declarado totalmente inconstitucional, precisamente para que continúe el proceso de devolución y dar cumplimiento a todo un procedimiento que se inicia con la ley de referéndum. Y entonces, contestando su pregunta, existen elementos de inconstitucionalidad en esa ley, por supuesto, pero el tribunal lo que ha dispuesto, ha exhortado, es que se continúe con el proceso de acuerdo a los parámetros preestablecidos. Primero, que lo que se tiene que devolver son los aportes a los trabajadores, los aportes que se efectuaron de manera efectiva. Eso se tiene que empezar a devolver y existen recursos del FONAVI, existe en los fondos actuales del FONAVI hay cerca de 2.000 millones de soles que su devolución ha sido interrumpida precisamente porque la ley que se estaba cuestionando no cumplía con las indicaciones, los mandatos, las órdenes del Tribunal Constitucional anterior. En segundo lugar, esta devolución de los aportes de los trabajadores excluye la devolución de manera individual de los aportes del Estado y los empleadores. Sobre esos aportes ya ha habido otro pronunciamiento anterior que disponía que el Estado tenía que generar un fondo solidario para poder atender esa parte y disponer de esa parte, pero esto es algo progresivo, por supuesto. ¿Qué dice Lucho Manuel Monteagudo? Dice, tiene algunos vicios inconstitucionales. Una primera reflexión ahí, ¿no? Cuando dice que tiene algunos vicios inconstitucionales, significa que sí hay la pregunta sería, ¿qué es lo constitucional que considera el Tribunal Constitucional que tiene la ley? Porque está señalando que tiene algunos vicios inconstitucionales. Dice, se dispone la devolución, pero no en los términos señalados. Entonces, ¿cuál es...? Y lo que no hemos puesto, pero que también lo dijo, y también Lucho seguramente tiene conocimiento, es que con este fallo se cierra la discusión porque ya lo dijo el Tribunal Constitucional. Entonces, primeras reflexiones sobre lo que acabamos de escuchar, Lucho, con respecto a estas expresiones de Manuel Monteagudo. Para empezar, él hace referencia, dice, a una sentencia anterior, ¿no? La sentencia Alcántara, la sentencia 88 de 2017, donde justamente no se declara esto que está diciendo y para que el Congreso haga la ley, ¿no? Con eso no se opuso. Pero ¿por qué él no agarra y dice, bueno, también ha habido sentencias anteriores que ya se efectivizaron, esas sentencias se convirtieron en las leyes? La sentencia del 99, donde el tribunal dice que el Estado no puede quedarse con ni un solo sol del dinero del FONAVI, no puede quedar, y la sentencia del referéndum, donde el tribunal dice que el dinero del FONAVI es propiedad privada. Entonces el Estado no puede quedarse con ese dinero porque es propiedad privada. Entonces, ¿qué está haciendo cuando dice vicios de inconstitucionalidad? Entonces dice, solamente se devuelve el aporte del trabajador. ¿Y el aporte del empleador? ¿Y el aporte de las constructoras? Porque el Estado nunca aportó, doctor, por si acaso, el Estado no aportó ni un solo sol como, ¿no? Al fondo. Entonces, ¿quién se queda con ese dinero? ¿No es cierto? ¿El Estado? Entonces, ¿qué está haciendo el Estado ahí? Está haciendo confiscación.
¿no es cierto? El vicio de inconstitucionalidad está en la sentencia, está en la sentencia. De un dinero que no le corresponde. Entonces, cuando se excluyan a los fonavistas, 350.000 fonavistas, ¿quién se va a quedar con ese dinero? Claro. El Estado le está confiscando ese dinero porque ese dinero es privado. Cuando dice aplíquese la tasa de interés del efectivo y no el IPC, o sea, no para devolver el valor, el poder adquisitivo de ese aporte que es remunerativo, ¿qué va a pasar con ese valor, con ese aporte que tiene que ser actualizado? ¿Quién se va a quedar? Entonces, el vicio de inconstitucional lo contiene la sentencia, no la ley, ¿no? Y evidentemente está a la mano del Ministerio de Economía y Finanzas. Y no se ha cerrado porque, como tú no has advertido, doctor, y también ha dicho él, ¿no? Efectivamente, esta sentencia es para que el Congreso haga la ley. Entonces, evidentemente, nosotros vamos a ir al Congreso y vamos a decir después, como lo han venido haciendo. ¿Han hecho ya algún contacto sí, con estamos... la congresista Montesa, que está en problemas por el tema de los niños? Ella fue la presidenta de la Comisión de Economía, que fue el primer paso para la ley que estamos conversando. Y luego pasó al Pleno en la gestión de la presidenta. Claro. Estamos en coordinación con ellos, ya hemos coordinado con algunas bancadas al respecto, nos están llamando, los congresistas muy preocupados, ¿no? Porque en este proceso hemos hecho muchas relaciones, claro, ¿no? de amistad y todo, y quieren un pronunciamiento nuestro, estamos trabajando en el pronunciamiento en estos términos que estoy hablando ahorita, para los fonavistas, ¿no? Y bueno, ya hay un acercamiento. Ya hay un acercamiento. El pronunciamiento está en camino. Está en camino, ya está saliendo ahora más tarde. ¿Qué otros pasos se están considerando? Entonces, convocar a los fonavistas de las regiones, por supuesto, que haya una mayor participación. Por un comentario, yo soy fonavista, yo también he aportado en la actividad pública como trabajador en el IRTP. Preocupado por la falta de participación, porque ante esta decisión del Tribunal Constitucional los fonavistas tienen que salir a manifestar. ¿Cómo están trabajando a nivel regional? Porque no es que vengan a Lima y todo. Es suficiente con las movilizaciones que tienen que hacer para presionar también a sus congresistas de sus regiones. ¿Cómo están trabajando esos temas, Lucho? Bueno, mire, nosotros estamos orientando toda la gestión y la lucha, no contra el Congreso, sino para el Congreso, ¿no? Para proteger y blindarle al Congreso de la corrupción, porque evidentemente esta sentencia, con esta sentencia el MEF se va a meter, no va a querer utilizar y va a querer hasta presentar un proyecto para que el Congreso pueda debatirlo como si fuera, ¿no? El lobby, ¿no? Y por otro lado también tenemos, yo también quiero, es un paréntesis, doctor, porque también quiero advertir, por otro lado tenemos, por ejemplo, este señor Alcántara que estuvo en la comisión ad hoc y no hizo nada, ¿no? Y ahora se ha aliado con el Partido Morado, ¿no? Han hecho una alianza política, ¿no? Y estos señores están a favor de la demanda del Ministerio de Economía y Finanzas, se han presentado a favor de la demanda que hizo el Ministerio de Economía y Finanzas y están pues aplaudiendo la sentencia. No sabemos por qué motivos, qué motivos podrán tener para aplaudir la sentencia que obliga al Congreso a hacer una nueva ley. Probablemente ellos tengan alguna expectativa de que el Congreso, pues, en este caso, va a legalizar el robo a los fonavistas, no sabemos, ¿no? Eso quiero. Entonces, también quiero advertir a los fonavistas de que se dan cuenta, nosotros hicimos un proceso, acá nos acompañó el programa del doctor Becerra, estuvo acompañando, estuvimos informando a los fonavistas del Perú, ¿no? Y ese proceso que se hizo con la participación, la voluntad de muchos fonavistas, ¿no? Sin embargo, se dan cuenta, tenemos las leyes, ha pasado el tiempo y seguimos en la lucha. Entonces yo convoco a los fonavistas a que tengan que defender, porque esta ley de movilización. Entonces, en las regiones, coordinar, tenemos ahí las direcciones, hay un periódico que siempre nos saca cada semana, ¿no? Tenemos ahí las direcciones, ¿no? El miércoles que viene vamos a estar en la Plaza San Martín, todas las bases, los dirigentes de las bases y de las asociaciones de jubilados que están con nosotros, que están sumados, se han plegado en el proceso de la lucha, ¿no? Claro. Y bueno, vamos a llamarlos y también coordinar con sus congresistas, ¿no? Si nosotros hemos tenido alguna situación que ha permitido que esto avance, es porque esta red que logramos armar a nivel nacional estuvieron en contacto con sus congresistas y ahora con más fuerza porque el enemigo va a querer meterse con todo al Congreso y tratar de generar contradicción y controversia. Ahora, ¿qué es lo que espera la comisión ad hoc, ya como comisión ad hoc, en la que está conformada no solamente por representantes de los fonavistas, Lucho, sino también de la ONP y de otras instancias? ¿Cuál ha sido la posición? Ahí hay un conflicto de
de intereses, ¿cómo manejar siendo presidente Luis Luzuriaga? Bueno, efectivamente, bueno, en la comisión ellos son mayoría, somos 3 nosotros, bueno, estamos definiendo el campo de acción, o sea, a dónde vamos a orientar todo nuestro proceso legal de lucha, va a ser en el Congreso de la República, ¿no? Ya tenemos una propuesta de proyecto de ley que hemos venido trabajando ya con mucha anticipación, desde la discusión de la ley de presupuesto, ¿no? Ya tenemos una propuesta, ya la conocen los congresistas, vamos a ir a hacer la denuncia constitucional contra esos 4 magistrados, vamos a hacer nuestra denuncia y medidas, ¿no? Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Vamos a hacer eso, pero en la comisión tenemos que ahora empezar, ¿no? Tenemos que ya, ¿la comisión para qué está? La comisión está para que devuelva, ¿no? Si bien es cierto, la sentencia del tribunal nos recorta muchos aspectos de la ley, ¿no? Tampoco es una ley, así que lo que diga ahí no nos va a obligar a que nosotros continuemos. Entonces, muy bien, por ejemplo, un tema, ¿no? Ese tema de los 5 años. Hay algunas cosas en las leyes que han habido que no han sido parte del proceso del proyecto de ley. Alguna bancada, alguien dijo, no, póngase 5 años, el otro dijo, no, póngase así. Hicieron sus pequeños agregados, es normal, es natural. Los congresistas también quieren poner lo suyo, ¿no? Y pusieron los 5 años. Bueno, eso ha sido considerado por el tribunal como una limitación, dice, que va a afectar el presupuesto porque va a obligar a que el Estado tenga que pagar en 5 años su deuda, o sea, va a recortar el tiempo, bueno, lo que sea. Pero ya nos dejó, ya lo declaró inconstitucional, entonces va a permitir que se puedan hacer los adelantos, ¿no? Porque ¿qué cosas decían los de la comisión ad hoc ahí querían? No, la ley dice 5 años y tenemos que esperar al 5.º año para pagar todo. Bueno, ya ahora no hay 5.º año. Ahora está libre el tema, entonces vamos a poder hacer los adelantos. Ahora, tenemos 6.000 millones de soles como referente, ya no son oficiales que... Ya no son 3.000, son 6.000. Son 6.000 millones el aporte del trabajador que está reconocido, bueno, por ahí no es esa cantidad, ¿no? Que ya son cifras oficiales porque ya el tribunal y todos toman como oficial esa información del mes. Entonces ya pues de una vez que se empiece con esos 6.000 millones, ¿no? Mientras nosotros vamos en el Congreso haciendo de que el Congreso nuevamente ratifique, ¿no? Y nuevamente vuelva a ratificar con una ley que garantice la ley 2825 en los términos que fue aprobada en el referéndum, ¿no? Y continúe el resto de la devolución. Bueno, ese más o menos el trabajo. Es el adelanto de la devolución. Así es. Sobre ese tema vamos a conversar porque continúa el proceso, eso no tiene nada que ver con la resolución del problema. Ahora nosotros tenemos más fuerza, entonces por eso llamamos a los casos fonavistas que de una vez comiencen a hacer su acreditación, porque vamos a correr con este tema, ¿no? Con todo el proceso que significa, además de reconocer cuánto le corresponde a cada uno. Vamos a hacer una breve pausa, amigos televidentes, para ver si ya ingresó el doctor Canelo y para continuar con el detalle de estas devoluciones que son adelantos, que así lo consideró también la Federación, adelantos a cuenta de la gran deuda que tiene el Estado, que hizo mal uso de aportes privados. Hay que reiterar esa decisión, y esa decisión que fue del mismo Tribunal Constitucional, que ahora está en contradicción aparentemente, pero es dinero privado que hizo uso los diversos gobiernos, los distintos gobiernos, para otras obras que no tenían nada que ver y que eso corresponde a los aportantes, que son los fonavistas. Sí, estamos conversando justo en los comerciales, en las promociones, conversando con el doctor sobre el tema de la devolución. Hay un interés de los fonavistas, sí, por tener un reconocimiento de sus aportes que han realizado durante los 20 años que tuvo de vigencia el fondo. Y hay un trabajo, hay un cronograma, hay unos certificados de reconocimiento, incluso se había señalado la posibilidad de algunas fechas tentativas. ¿Cuál es la realidad de esta situación de posible devolución a cuenta, como bien ustedes lo habían considerado? Nosotros cuando hemos ingresado, cuando se instaló la comisión ad hoc el 13 de octubre, bueno, la primera ha sido pues pedir información en qué estado se encontraba el proceso de identificación del fonavista y la acreditación de sus aportaciones, ¿no? En qué estado se encontraba. Nos dimos con la ingrata sorpresa de que la anterior comisión no había hecho absolutamente nada, o sea, estaba en cero. Y que a partir de la ley 31.173 recién habían empezado a trabajar y habían algo así como cerca de 5.800 fonavistas que estaban identificados, ¿no?, con sus aportaciones.
Pero acá viene lo más curioso, ¿no? Eran 900 empresas que habían identificado a 5.600 fonavistas, o sea que casi 6 fonavistas por empresa, o sea que no había una cuestión lógica detrás de esa cantidad, ¿no? Entonces hemos pedido que se nos den todo el reporte de quiénes son para poder sobre eso saber si efectivamente lo que nos están diciendo es cierto o no, porque es una burla, pues mira, ¿cuánto tiempo tenemos? Desde 2012 a la fecha son casi 10 años que tiene la Secretaría Técnica y a razón de 12 millones de dólares de presupuesto por año. Estamos hablando que han habido 133 mil millones de soles, ¿no? En estos 11 años, y suficiente para poder haber avanzado de hecho todo el padrón completito, y sin embargo no ocurrió. Entonces, bueno, ¿qué cosas ustedes hemos planteado? Que dado que el certificado tiene que expresar el valor de las aportaciones y no vamos a poder pues tener toda la data en un momento determinado, porque como te digo no han hecho nada. Claro. Entonces precisamos de que, bueno, tomamos como referencia el salario mínimo vital, ¿no? Ningún peruano podía ganar menos que el ingreso mínimo legal, ese es el piso, ¿no? Claro. Y tomamos eso como referencia para los 2 millones y sobre eso aplicáramos el porcentaje de FONAVI, ¿no? Determinábamos el monto y aplicábamos el IPC y sacábamos un monto inicial para poder devolver ese fondo que teníamos, los 2.000 millones de soles, ¿no? Y bueno, ir avanzando sobre los 6.000 millones que es el aporte del trabajador. Finalmente se claro, va a convertir en 6.000. Claro, pero ¿qué decían ellos? Pues alucían de que como la ley decía 5 años, bueno, ya no hay el impedimento de los 5 años, entonces ahora sí podemos avanzar sobre el tema, ¿no? Para ir avanzando, devolviendo esos 2.000 millones iniciales que tenemos en los certificados. Y los certificados, ¿no? ¿Cuánto se ha avanzado cuantitativamente? Bueno, cuantitativamente tenemos esa información, bueno, de los 6.000 trabajadores, pero digamos cualitativamente hablando, tenemos todo listo para empezar a hacer el adelanto, como te digo, tomando sí, como... realizar. ¿Y claro, cuándo sería? Bueno, la próxima semana vamos a tocar ese tema. En la comisión. En la comisión y hemos conversado. Los jueves, Lucho. Los jueves, sí. Ya hemos conversado sobre el tema para de una vez ya. Bueno, de alguna forma la sentencia también nos ha permitido limpiar ese tema de los 5 años y nos permite pues entrar de lleno ya a lo que siempre hemos planteado, un adelanto que se comienza a adelantar. Entonces ya tenemos las condiciones, ¿no? Para poder hacer lo bueno, de lo malo, algunas cosas algunas cositas, como, ¿no? Como por ejemplo, proceder con más rapidez y eso se tiene previsto a fin de año. No, eso tiene que empezar ya, porque hay mucha necesidad. Claro, pero por supuesto, pero la devolución entonces podría estar generándose a julio. Puede ser, sí es posible. Pues hay unas cuestiones que yo creo que son rápidos, ¿no? Por ejemplo, buenamente reactivar el convenio con el Banco de la Nación para ir pagando los que se quedaron sin cobrar el primer adelanto y los que ya están identificados, ¿no? También darles su adelanto para que todos estén igual y de ahí partimos de ahí todos y por igual y entonces a cada uno le vamos dando su porcentaje. Correcto. ¿No? Hay otras dos preguntas que producción me pide formular. No hemos tenido lamentablemente la posibilidad de ingresar con el doctor Canelo, pero eso no es problema porque vamos a continuar y vamos a tenerlo más adelante, porque él tiene una posición de la decisión antijurídica del Tribunal Constitucional con respecto a este tema. Y también vamos a entrevistar, si nos permite Lucho, también anunciar a nuestros televidentes al resto de los integrantes de la comisión, por parte de los fonavistas, que hemos hecho ya los contactos, pero queremos tenerlos y seguramente ver si a los fonavistas en algún momento de los próximos días podemos reactivarlo. Y si los jueves se reúne la comisión, los viernes podríamos tener el programa a las 2 de la tarde para poder informar. De todas maneras, BIS nuevamente con la camiseta de los fonavistas va a dar la información. ¿Cómo está entonces los trámites ya con la devolución, con lo que se ha señalado, en la sensibilización con los congresistas para darles a conocer? Eso viene vía el pronunciamiento y la denuncia constitucional. ¿Cómo está ese proceso? Muchos nos han llamado y nos han pedido que alcancemos la información para hacer la denuncia constitucional, ¿no? Entonces, y son de diferentes bancadas, ¿no? Entonces, por lo que nosotros estamos ya claros en el tema de que las bancadas no van a apoyar, pues si siempre han apoyado que se devuelva, no van a apoyar para que no se devuelva, ¿no? Entonces nos han pedido información para hacer la denuncia y lógicamente nuestra posición
legal frente al tema para por lo menos hacer esas denuncias constitucionales contra estos magistrados. Por otro lado, bueno, la situación con los congresistas, bueno, es de preocupación por lo que ha pasado, ¿no? Ellos quieren entender cuál es el sentido de la sentencia del tribunal, y como ya les he explicado, pues la sentencia del tribunal va orientada hacia el Congreso de la República, porque es el que al final el que tiene que legalizar y convertir en ley lo que dice el tribunal en su sentencia de inconstitucionalidad, porque si queremos avanzar más adelante tenemos que nuevamente precisar, ¿no es cierto?, los procedimientos para que pueda seguir continuando con la devolución, ¿no es cierto? Y bueno, y tiene que ser en función al derecho de propiedad, ¿no? Entonces, tiene que ratificarse la ley 31.173, ¿no? Y tiene que ratificarse la ley 29.25. Una nueva ley. Necesariamente, no queda otra. No hay otra, y creo que el tema es la movilización de los fonavistas. Sí. La movilización es importante porque quien no llora, sí, pues. El dicho popular. Entonces, ¿qué pedido, qué llamado a los fonavistas de todo el país, Lucho? Así es, yo creo que hay que tomar conciencia porque en realidad, bueno, nosotros lo consideramos así, ¿no? Es una burla, ¿no?, a la lucha que hemos venido haciendo durante tanto tiempo, son 23 años, ya somos adultos mayores y el Congreso de la República justamente, ¿no?, atendiendo a tres cuestiones fundamentales que son constitucionales, ¿no? En primer lugar, el respeto y hacer cumplir la Constitución, como lo voy a repetir, hacer las leyes que restituyan su patrimonio a los fonavistas, ¿no?, y que puedan tener su plata, como dice el proyecto de ley, para que puedan afrontar la situación de la pandemia y la crisis económica, ¿no? Los fonavistas, los adultos mayores, hemos sido los que hemos puesto más muertos en la pandemia. De los 150.000, 170.000 han sido adultos mayores, de los cuales 100.000 han sido pensionistas, y si son pensionistas son fonavistas. O sea, el impacto que ha tenido en la vida de los fonavistas ha sido tremendo, porque no tenemos dinero, y ahí estaba nuestro dinero para que se devuelva. Miren, 2020, 2021, 2022, 2023, y nos saca una sentencia para recortarnos, ¿no? Y nuevamente y que el Ministerio de Economía se quede con nuestro dinero. O sea, no les importa nuestra realidad, nuestra situación como adultos mayores. Yo creo que tienen que reflexionar, porque también esta es una lucha de dignidad, ¿no? No solamente por un dinero, también es cierto, la lucha se va a tener que pensar en el dinero para poder vivir con dignidad. O sea, entonces, antes que la necesidad, ¿no?, o pareja con la necesidad, está también la restitución del derecho. Si estamos en esta necesidad es porque nos quitaron nuestro derecho de propiedad sobre nuestros dineros. El Estado se quiso agarrar nuestros dineros, como lo ha hecho con las pensiones, tenemos pensiones miserables y estamos en necesidad, se entiende perfectamente, pero hay que luchar, hay que salir a las calles, hay que movilizarse, ¿no?, para luchar con dignidad, para poder defender nuestras leyes. Yo invoco a los fonavistas a que tengan que tomar esa actitud y no estar sentados, ¿no?, esperando cuándo me devuelven y tantas cosas que siempre se ven en las redes, ¿no?, que generan entre los fonavistas pues una suerte de desorganización, de moralización. Entonces, ese tema tenemos que tomarlo, hermanos fonavistas, ¿no? Esta lucha de las leyes no ha sido fácil, nos ha costado vidas, ¿no? En el camino muchos hermanos han fallecido por el COVID y también en sus casas esperando justicia, ¿no? Y si nosotros no lo hacemos, nadie lo va a hacer con nosotros. Tenemos un aliado muy importante que es el Congreso de la República. Yo soy testigo que, bueno, nos ha apoyado en todo lo que nosotros hemos hecho en el Congreso, ¿no? Tenemos ese aliado muy importante y tenemos que recurrir, tenemos que demostrar, porque efectivamente también nosotros estamos, ¿no?, luchando para que la ley el derecho nuestro se pueda restituir, ¿no?, en este caso en la nueva ley. Hay una persona que puede influir en la decisión política, sobre todo en la sensibilización, Lucho, con los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, que son quienes inician todo esto, y es la presidenta de la República. ¿Han previsto tener alguna reunión? ¿Están solicitando alguna cita con Dina Boluarte? En todo caso, utilizar la señal de abriendo puertas para hacerle la invocación a la presidenta de la República, Dina Boluarte, como la mamá, la mayor de una familia que se llama Perú, y también al presidente del Consejo de Ministros, que tiene una decisión importante sobre el Ministerio de Economía y Finanzas, y finalmente al mismo ministro. ¿Cuál es la invocación? En la doble condición, Lucho, de presidente de la Comisión ad hoc y además presidente como representante de la Asociación Federación Nacional de Fonavistas del Perú. Bueno, efectivamente están conduciendo los destinos del país, ¿no? Y tienen que empezar
tienen que empezar pues a gobernar, ¿no? Queremos que el pueblo quiere ver actos de gobierno concretos. Esta es una lucha de 23 años, son leyes que se han aprobado en el Congreso, ¿no? Y el Poder Ejecutivo anterior no ha querido acatar ese mandato tanto del pueblo como de los congresistas, ¿no? Ha habido siempre esa confrontación. Bueno, esperemos que esto cambie. Se está llamando a la unidad, se está llamando, ¿no?, a la unidad entre los peruanos, entre el diálogo, ¿no? Pero tiene que ser sobre algo concreto, ¿no? Y tiene que ser sobre propuesta, cumplir con las leyes. Este tema del Tribunal Constitucional, por ejemplo, no se puede permitir, el Poder Ejecutivo no puede permitir, ¿no?, que estos señores puedan utilizar, ¿no?, el tribunal para legalizar el robo en el país y robarle a los más pobres, a los ancianos. No puede ser posible. Entonces, nosotros hacemos una invocación a la señora Presidenta, estamos atrás, hemos mandado cartas solicitando reunión, señora Presidenta, al Premier, el señor Otárola, hemos mandado cartas pidiendo información, pidiendo reunión, tanto como miembro de la Comisión ad hoc, como por la Asociación de Fonavistas, la Federación de Fonavistas. No, pero sin embargo no hemos tenido respuesta hasta ahorita. Hemos hecho un enlace y nos han dicho de que efectivamente es muy probable que ya se dé la reunión, pero también vemos pues, de que ese tema nos dicen, nos prometen, se comprometen, pero pasa el tiempo y se sigue dilatando el tiempo y no logramos tener esa reunión. Entonces la decisión política, ¿no?, al final de cuentas la decisión política de cumplir, ¿no?, con las leyes, con las sentencias del Tribunal Constitucional que restituyen el derecho a los fonavistas, ¿no?, va a estar en manos del Poder Ejecutivo. La Presidenta y el Premier tienen que decirle al Ministro de Economía que se deje ya de estar enfrentando al pueblo fonavista y le devuelva su dinero, ¿no? Para eso está la comisión ad hoc, para eso está la comisión, para ponernos de acuerdo en el marco de la ley y la Constitución y establecer cómo vamos a hacer la recuperación y la devolución a los fonavistas. Nosotros no estamos ahí para pedir que se devuelva todo el día de mañana, es imposible, absurdo, ¿no? Porque también eso atentaría contra la estabilidad económica y también contra el mismo pueblo, ¿no? Queremos hacer que nos devuelvan en forma programada, ¿no? La misma ley lo dice, son 8 años, ¿no? Entonces están todas las condiciones para poder efectuar esa devolución. Hay mecanismos, ¿no? El Congreso mismo también ha establecido, ha dicho bien claro que hay mecanismos. El congresista Carlos Anderson ha conversado con el ministro de Economía y le ha dicho, mira, mire señor ministro, ¿no? Yo conozco el tema, Carlos Anderson es un economista internacional que viene de afuera, ¿no? Y le ha dicho, mira, hay mecanismos financieros internacionales para poder asumir el pago de la deuda, ¿no? Hay esos bonos de estas deudas centenarios que son a 100 años con interés anual menos del 1%, ¿no? Y se puede tranquilamente endeudar para pagar, para cumplir con qué población, con la población más vulnerable, que es la población adulta mayor, ¿no?, que necesita su dinero para poder vivir con dignidad. Todas esas posibilidades están dadas, pero todo va a depender pues, de la voluntad política de la Presidenta y el doctor Otárola, que es el Premier. Bueno, esperemos pues que escuchen este llamado, escuchen ese clamor de la masa fonavista, ¿no?, y pueda pues se permita de que comience a cumplir con la ley y empiece la devolución. Muy bien, excelente. Vamos a hacer lo posible para que también llegue este mensaje a las instancias del gobierno nacional. Sabemos que nos ven y nos escuchan y será una oportunidad más para pedir por los más pobres, por los más abandonados por el Estado. El Estado tiene una deuda, no solamente con el pueblo peruano, especialmente con los fonavistas que aportaron su dinero de su trabajo, dinero privado. Entonces esa responsabilidad del Estado para con los peruanos, sobre todo con los peruanos en situación de vulnerabilidad, como bien lo ha dicho el doctor Usuyaga, obliga a que haya un pronunciamiento también de la Presidenta y del Presidente del Consejo de Ministros. Gracias, Lucho. Muchas gracias, doctor por Néstor. esta oportunidad. Vamos a iniciar a retomar estas coordinaciones con el movimiento fonavista para informar, porque nos ven, nos escuchan en todo el país y estaremos siempre en la misma luchera de la justicia social y el desarrollo humano.